Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Mati de Ledi y en este video, este pequeño corto video, vamos a trabajar o a comentar, al menos de una manera muy rápida y sintética, la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, ¿no? Bueno, la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, o al menos así como Freud la llama, está en un texto llamado Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Es un texto bastante temprano dentro de lo que es la obra de Freud. Es un texto de 1896, si mal no recuerdo. Está en el tomo 3 de Amor Ortu, para quienes les interese. Y en principio es un texto en el que Freud trabaja varias cuestiones referidas a lo que él llama neuropsicosis de defensa, en particular la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia y también la paranoia. Pero bueno, ya sabemos que conforme va avanzando la obra de Freud, también va cambiando su descripción nosográfica. Y bueno, sabemos que la paranoia hoy por hoy no entra dentro del cuadro de las neurosis, pero la neurosis obsesiva sí, por eso estamos acá, ¿no? El desarrollo que hace Freud de la trayectoria típica abarca las páginas 170, 171, 172 y 173 del texto. La verdad que no es un texto demasiado largo, pero sí, bueno, la idea es irme echando con un par de cuestiones. Arranco. Freud dice en la página 169 hacia el final que la naturaleza de la neurosis obsesiva admite ser expresada en una fórmula simple. Ya nos empieza dando fórmulas en este sentido, ¿no? Es un texto bastante ameno. Dice, las representaciones obsesivas, a saber, lo que podemos ver como sintomático, lo que podemos captar en los términos del síntoma de la neurosis obsesiva, de lo que vamos a trabajar, dice, las representaciones obsesivas son siempre reproches mudados que retornan de la represión y están referidos siempre a una acción de la infancia, a una acción sexual realizada con placer. Tenemos que las representaciones obsesivas, aquello que podemos juzgar en tanto sintomático, refieren a reproches mudados que han sido transformados porque ha operado allí, ¿no?, un mecanismo específico que es la represión a causa de encontrarse con cierto contenido representacional, si se quiere, de orden de carácter sexual, y que el reproche que está anudado a ello se desplaza hacia representaciones que luego devendrán obsesivas, ¿no? Al respecto de esto, Freud plantea una trayectoria típica, ¿no? Dice, bueno, se trata de describir la trayectoria típica de una neurosis obsesiva, como si hubiese una sola, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Freud va a pensar a esto, yo les propongo al menos pensarlo así, en 4 grandes periodos, ¿no? Un primer periodo, que es el de la inmoralidad infantil, donde se van a jugar 2 escenas, una de carácter pasivo y otra de carácter activo, una en la que el sujeto, la persona, lo vive de manera pasiva, ¿no? Es amedrentado, es tomado por el otro si se quiere, más luego en una segunda instancia de este periodo de inmoralidad infantil, donde aparecen estas vivencias sexuales, lo vivirá de carácter activo, ¿no? Lo actuará sobre otra persona. Luego, conforme adviene la madurez sexual, a estas vivencias se le anuda un reproche y por lo tanto opera la defensa, la represión, y junto con la represión adviene un estado de salud aparente que se sostiene a partir de lo que Freud llama síntomas de la defensa primaria, ¿no? Hay una defensa primaria, si se quiere, contra estos reproches, y aparecen formaciones sintomáticas que tienen más que nada que ver con el carácter, si se quiere, con cierta presentación en el orden de la personalidad, que Freud las enumera, dice, escrúpulos de la conciencia moral, vergüenza, desconfianza de sí mismo, exceso de culpa, etc., ¿no? Ahora bien, esto más o menos se sostiene hasta que llega un cuarto periodo, vamos recapitulando, periodo de inmoralidad infantil, vivencia pasiva, vivencia activa, defensa o represión, salud aparente y síntomas de la defensa primaria. Pero ahora bien, hay un momento en que esta defensa no se puede sostener por cualquier tipo de contingencia en la vida de una persona y la defensa fracasa. Y advienen los síntomas de lo que Freud llama el retorno de lo reprimido.
El retorno de los recuerdos reprimidos, dice Freud, llama a síntomas en los términos de formaciones de compromiso. Síntomas del retorno de lo reprimido. Freud va a clasificar dos tipos de estos síntomas que son, en primera instancia, los síntomas, ¿no?, como representaciones obsesivas, y más luego va a hablar de los afectos obsesivos, ¿no? Repito, estos ya son no los síntomas de la defensa primaria, sino los síntomas del retorno de lo reprimido. Freud dice, existen dos formas de la neurosis obsesiva. Estoy en la página 171. Según que se conquiste el ingreso a la conciencia solo el contenido anémico de la acción reproche, a saber, que llegue a la conciencia en cierto punto ese contenido representacional que ha de estar reprimido, obviamente fracaso de la defensa, por eso vuelve a la conciencia, o puede ocurrir que también vuelva el afecto reproche, anudado a esa representación inconciliable, que en un primer momento había devenido reprimida. Freud dice que en el caso, ¿no?, el primer caso, en que justamente se conquista el ingreso a la conciencia solo del contenido anémico del carácter representacional, ¿qué va a ocurrir? Esto es lo interesante. Tenemos la representación inconciliable que se empieza a hacer lugar dentro del campo de la conciencia ya habiendo fracasado la defensa primaria, ¿no? Entonces, ¿qué dice Freud? En este primer caso, que es el de las representaciones obsesivas, en que el contenido atrae sobre sí la atención del enfermo, el contenido de lo reprimido atrae sobre sí la atención del enfermo, pero como afecto ligado a esta representación, ¿no?, siente solo un displacer impreciso. Repito, deviene la representación inconciliable que había sido reprimida, ahora vuelve a abrirse campo en los términos de la conciencia, pero en afán de poder sostener en algún punto la defensa, el afecto solo refiere a un displacer impreciso, ¿no? Queda bastante atenuada la carga afectiva de esto. Ahora bien, en lo que refiere al contenido de la representación obsesiva, que ahora me voy a meter con esto, esta solo le convendría en todo caso el afecto del reproche, ¿no? A saber, ¿recuerdan lo que hablamos en una primera instancia? Que en la neurosis obsesiva, si bien la represión, la defensa, implica la descatectización del monto de afecto de aquella representación inconciliable, ¿no?, que justamente tiene que ver con poder sostener ese reproche, ¿no?, se le quita ese monto de afecto, esa representación puede sostenerse todavía en el campo de la conciencia, incluso cuando ha vuelto después de lo que haya sido la defensa primaria, y sostenerse allí siempre y cuando ese afecto sea trasladado, sea desplazado por falso enlace a una representación que por esta sobrecaracterización de afecto devendrá representación obsesiva. Ahí tenemos las representaciones obsesivas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo que adviene en todo caso es el afecto, ¿no? Freud dice que en el caso de los afectos obsesivos, justamente el afecto de reproche, ¿no?, puede mudarse en virtud de un agregado psíquico en un afecto displacentero de cualquier otra índole. Acontecido esto, el devenir consciente del afecto sustituyente ya no encuentra obstáculos en su camino, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Que el reproche, ese afecto, se muda en sentimientos de vergüenza, en angustia hipocondríaca, en angustia social, en angustia religiosa, en delirio de ser notado, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que tienen que ver con conformaciones afectivas en las que quizás el obsesivo no puede elucubrar una respuesta tan fina, tan sofisticada como son los casos de las representaciones obsesivas. Recuerden, por ejemplo, El hombre de las ratas, como para ubicarlo en algún punto todo esto que estoy diciendo. En el caso del hombre de las ratas, podemos ubicar una escena infantil de carácter pasivo, que es la reprenda del padre, la paliza que le da. En carácter activo, la situación que tiene con las gobernantas, ¿no?, en las que las tocas, corre por debajo de sus faldas, quiere mirarlas, etc. Luego, bueno, viene un afecto.
afecto-reproche, que se liga a eso por la madurez sexual. Esto también implica construir un poco el caso. Y luego aparecen cosas que tienen que ver mucho con la personalidad de este hombre, los escrúpulos de la conciencia moral, la vergüenza, el asco, etc. Pero, todo esto es reanimado, recuerden el ocasionamiento de la enfermedad para Freud, que es cuando la madre le propone al hombre de las ratas casarse con esta prima lejana que tendría en todo caso por parte de la madre, y bueno, ahí se encuentra en esta disyuntiva de si estar con la mujer que a él le gusta, pero que es pobre, o estar con la dama rica y tener un futuro asegurado, si va más allá del padre, y todas estas cuestiones que tienen que ver con su historia, que se le presentan de tal manera que este hombre deja de estudiar, se presta a un montón de representaciones obsesivas que vemos puntualmente, por ejemplo, en el encuentro con el Capitán Cruel, la tortura de las ratas, y luego aquello que se le impone en los términos de a quién le debe devolver las 3,80 coronas, ¿no? ¿Y qué pasaba si no lo hacía? Si no se la devolvía al teniente primero A, ¿no? La tortura de las ratas iba a recaer sobre su amada o sobre su padre, o al padre le iba a pasar algo en el más allá, ¿no? Hay una construcción muy absurda, si se quiere, pero al mismo tiempo muy poderosa que al obsesivo lo avasalla, ¿no? Eso en primer punto. Ahora bien, ¿no? Ya ahí tenemos una serie de representaciones obsesivas bastante particulares, pero hasta ahora llegué a lo que son las vivencias infantiles, la represión que suponemos, y luego las representaciones obsesivas como síntomas del retorno de lo reprimido, ¿no? No me voy a detener tanto en los afectos obsesivos, pero sí va a tener en cuenta que luego hay una defensa secundaria por sobre estos, afectos, por sobre estas representaciones obsesivas, que repito, son síntomas del retorno de lo reprimido, y luego de operar una vez más la defensa, síntomas de la defensa secundaria, va a llamar Freud, aquellos que tienen que ver en algún punto con las medidas protectoras, ¿no? Cosas que tienen mucho que ver con el actuar, con los rituales obsesivos, la compulsión al cavilar también, ¿no? Al sobrepensar, que también se empiezan a servir de construcciones muy análogas a lo que se veía en la defensa primaria. En defensa primaria, perdón, a síntomas de la defensa primaria. Por ejemplo, esta cosa que tiene el hombre de las ratas en algún punto de sostener este famoso síntoma en dos tiempos, ¿no? Pongo la piedra, saco la piedra, realizar todo este acto bastante delirante para ir y devolverle las 3,80 coronas al teniente primero A para que se las dé al teniente primero B, para que luego se las dé a la chica de la estafeta postal, ¿no? Un delirio. El tipo ya sabía que esto no era así, pero sin embargo se veía en la obligación de hacerlo porque se le presentaba en algún punto en los términos de estas representaciones obsesivas que cuando lo va a ver a Freud para pedirle un certificado médico, qué pena, flaco, es Freud. Y bueno, no se animó a pedirle el certificado, en todo caso, bueno, cúreme de mis representaciones obsesivas. Esto en lo que refiere a la trayectoria típica, un poco mechado con el hombre de las ratas, ¿no? Repaso, primer momento, de que son las vivencias sexuales infantiles, de la inmoralidad infantil, vivencia pasiva, vivencia activa, afecto reproche, represión, tercer momento, la defensa parcialmente lograda, salud aparente, síntomas de la defensa primaria, cuarto momento, retorno de lo reprimido, síntomas del retorno de lo reprimido, y luego una defensa secundaria en los términos de estos rituales, ¿no? Vuelvo un paso atrás, respecto de los síntomas del retorno de lo reprimido, tenemos representaciones obsesivas y afectos obsesivos. Fin.